TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Nacional Electoral, Voces de la Democracia. Se supone que no puede ver los hechos como tal, ¿no? Tiene que hacer una comparación entre el acusado y el acusador, ¿no? Y en base a los hechos, lo que tenga más peso es lo que se va a determinar y por eso la justicia es ciega. Yo he visto que el que más tiene, la justicia lo favorece más. Siempre hay un amigo, siempre hay alguien más fuerte que otro. Tiene que ser imparcial para un lado o para otro, no tiene que ver situaciones particulares de cada individuo. Ciertas personas que están encarceladas y no hay razón aparente como para que lo estén, y hay gente que comete de cuello blanco, que comete muchos delitos a diario y no hay justicia para ellos, la justicia no se les aplica. Normalmente no actúa a tiempo. Se tiene que aplicar a todos, ¿no? Y de igual manera, esa es la idea que yo tengo. Siempre se ven beneficiadas las personas que tienen, de alguna manera decirlo, más jerarquía o algún tipo de poder. Depende mucho de las influencias, depende mucho del dinero, depende mucho de los contactos, depende mucho del conocimiento de la persona, que se acerque que sepa qué derechos tiene. La justicia es ciega porque no ve lo que hace. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú, es un placer acompañarles. Se le ha presentado como una virtud humana, o como la cualidad esencial del orden social, o como el resultado de un sistema equitativo. El concepto de justicia se encuentra en el discurso filosófico, en el jurídico, en el político, en el moral. ¿Qué es justicia? ¿Cómo opera en México? ¿Qué impacto ha tenido la reforma de 2011 en materia de derechos humanos en este país? ¿Qué pasa con nuestros juzgadores y juzgadoras? ¿Cuál es el reto para que ese, digamos, enorme techo que se amplió en materia de derechos se aplique realmente en México? ¿Cuáles son los grupos más vulnerables en materia de acceso a la justicia? Bienvenidos. María Teresa Sierra, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. María Teresa, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Gonzalo Farrera, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM. Gonzalo, qué gusto, como siempre. Buenos días. Muchísimas gracias por tenerte por acá. ¿Qué podríamos decirle a nuestro auditorio, Gonzalo, María Teresa, qué es justicia? Bueno, yo escuchando primero los testimonios, creo que la gente está tocando un tema fundamental que tiene que ver con el acceso a la justicia, ¿no? Lo que es la justicia para ellos, y a mí me parece que así como se vive es una justicia que no está garantizando, ¿no?, ese acceso, que no es equitativa, que finalmente tiene que ver con dinero, ¿no?, acceso a la justicia, y también si tienes o no dinero. Y en ese sentido, pues aquí hay una contradicción entre lo que diríamos que son la justicia como principio, como modelo, ¿no?, como el referente, como valor, que es lo que está en nuestros marcos legales, lo que tiene que garantizar la Constitución, las leyes, y lo que es la práctica de la justicia, lo que vive la gente. Entonces hay una tensión, hay una contradicción entre esos valores y la práctica misma de la justicia. Así es, Gonzalo. La justicia tiene un antecedente muy importante en el mundo antiguo. El jurista Ulpiano nos da una definición clásica que justicia era dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, de alguna manera este ideal empieza a irradiar al mundo moderno y al mundo contemporáneo, pero obviamente se va matizando, ¿no? Tenemos concepciones de corte económico de qué es justicia, que implican desde un punto de vista de la filosofía republicana una concepción de renta básica para que la gente, los iguales, puedan pelear por sus derechos, y además tenemos unas de corte más neoclásico, ¿no?, que la justicia implica desde un punto de vista económico contemporáneo una desigualdad innata, ¿no? ¿Por qué? Porque en las sociedades se van dando diferentes tipos de interacciones y diferentes tipos de nivelación. Entonces, cuando hablamos de justicia es hablar de un mundo muy interesante y de diversas percepciones, ya sean filosóficas
filosóficas, económicas y jurídicas. Bien, y también nos dicen algunos autores hablando de lo justo y lo injusto. Lo justo, dice, es el medio exacto entre cierto provecho y cierta pérdida en las transacciones que no son voluntarias. Pero ¿cuál es tu diagnóstico sobre lo que nos dicen algunos ciudadanos? ¿Sienten que la justicia no es justicia en México? Mira, una de las concepciones más interesantes, sobre todo, que hay que entender que así como el régimen político cambió, también el Poder Judicial ha tenido diferentes cambios. Allá en el año 94 se da una reforma muy importante de la propia estructura del Poder Judicial, dando un balance y tratando de dejar de ser un poder vertical y darle características de gobernanza. ¿Esto qué implica? Que el Poder Judicial puede interactuar y que ahora esta concepción positivista que de alguna manera se trata de dejar al lado, sea incluyente de toda la sociedad. Por eso vemos que el propio Poder Judicial y la Suprema Corte van generando algo que le llaman los ingleses el Judicial Policy o ciertos protocolos para poder incluir a los determinados miembros de la sociedad que se sienten excluidos o que de facto están excluidos en las propias dinámicas de impartir justicia. Y aquí hay una cuestión más interesante desde mi punto de vista, que a raíz de la caída del muro de Berlín, se han dado la explosión de lo que se le llaman los famosos DECs en materia jurídica, que son los derechos económicos, los derechos sociales y culturales, que obviamente van reconociendo la multiculturalidad, las diferentes visiones y cosmovisiones que tienen los ciudadanos dentro de un mismo Estado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos dentro de una dinámica y un cambio de paradigma del Estado en muchos sentidos. Está cambiando. Están sucediendo en materia de normas asuntos muy interesantes, los vamos a revisar, pero también vamos a revisar qué pasa con esas reformas y qué pasa con la realidad. ¿Por qué en la vida cotidiana de una mujer, de un niño indígena, de una mujer indígena, de un adolescente, de un adulto mayor, de un niño, pues esa realidad, ese cambio en materia de derechos no se plasma en la vida cotidiana? Vamos a nuestro reportaje, hablaremos sobre justicia. Voces de la democracia. La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. Simón Bolívar. La justicia es básicamente dar a cada uno lo suyo. Es la conducta de acatar los derechos y de asumir las consecuencias de nuestros actos. En ese sentido es la esencia y fin del derecho y las leyes. La justicia es un valor que va ligado a la conciencia, a lo bueno y lo malo, esa dualidad que todos los seres humanos tenemos. De ahí que nuestro primer juez somos nosotros mismos. La justicia es la balanza que determina si hemos actuado o no correctamente. Por eso es primordial para mantener la armonía y el orden en una sociedad. No hay que mirar a la justicia con temor o como nuestro enemigo. Al contrario, la justicia debe ser aliada de todos. Pues aunque nos miremos los unos a los otros como individuos y nos encontremos muchísimas diferencias, para la justicia todos somos o deberíamos ser iguales y valer lo mismo. No importa el color de nuestra piel, nuestro género, la condición económica o nuestras ideas políticas o religiosas. Para la justicia no hay rostros, hay actos. Por eso se dice que es ciega, pues no mira al individuo, sino a sus acciones. Todas las virtudes democráticas están comprendidas en la justicia, ya que la verdadera justicia trata a todas las personas sin discriminación y preferencia. Es imparcial, equitativa y universal. Pero una justicia democrática, para ser tal, debe entenderse como un servicio público al que las personas tienen derecho y que se debe brindar con oportunidad, honradez, eficiencia y calidad, especialmente con respeto a las personas en condición de vulnerabilidad. Mujeres, niños, adolescentes y adultos mayores, discapacitados, indígenas y migrantes, personas con preferencias sexuales diferentes o con opiniones y criterios distintos a lo preestablecido, todos debemos ser juzgados y juzgar en igualdad de circunstancias. Vivimos en un país libre y democrático, cuyos pilares son la libertad, la igualdad y la justicia, donde la ciudadanía puede desarrollar su propia individualidad,
y tiene derecho a una justicia independiente, transparente, participativa, accesible, atenta, ágil y tecnológicamente avanzada, a una justicia democrática. Voces de la democracia. En efecto, en la Carta Magna no hay un concepto de justicia, pero sí el artículo 17 nos dice: ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Más adelante apunta: toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirle en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Entonces, María Teresa, ¿qué nos dice que debemos entender sobre la justicia y su impartición desde la Carta Magna mexicana? Bueno, que tiene que garantizar, ¿no?, este acceso pronto, imparcial y expedito. Y bueno, a mí yo quiero hacer una referencia que tiene que ver con lo que estamos aquí debatiendo, que para que garantizar esto, sobre todo en el caso de pueblos indígenas, que son pueblos originarios y que no son nada más poblaciones vulnerables, hay que considerar esta diversidad cultural, que la universalidad tiene que contemplar la diversidad y las concepciones de lo justo, las concepciones y los valores y la propia concepción de dignidad, hay que verla desde los contextos en el que viven las personas y sus concepciones del mundo, sus cosmovisiones. Entonces no hay, la justicia, si bien habla de un principio, digamos, general, universal, la manera en que esto se concretiza, pues es también particular. Y tiene mucho que ver con estas construcciones culturales y que, bueno, no es nada más el caso de pueblos indígenas, pero creo que sí nos mete aquí en un tema fundamental que la propia Carta Magna hoy en día también está contemplando. Y que tiene un artículo segundo reformado a partir de 2001 muy importante, porque en efecto se reconoce que México es una nación pluricultural. Pero ¿qué significa esto en materia de derechos? Vamos a entrar, por supuesto, al tema de pueblos indígenas, porque la Suprema Corte de Justicia incluso publicó un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas y comunidades, así como de pueblos indígenas. Lo vamos a ver a lo largo del programa, quédese con nosotros. Antes vamos a entender la magnitud de este derecho. Nos dice eso la Constitución, Gonzalo. La justicia es un derecho de todos, es un valor y se debe aplicar a través de tribunales. Claro, mira, esto es también consecuencia de un fenómeno que no nada más va dándose en la Corte mexicana, sino en las cortes alrededor del mundo, que se le llama la judicialización de la política. Y cuando hablamos de la judicialización de la política es entender el papel que tiene los tribunales constitucionales y las cortes para poder resolver diversos problemas políticos y sociales. Cito un poco a Robert Dahl, que decía que a veces es bastante erróneo por parte de los juristas considerar a la Corte como un simple ámbito o exclusivo del derecho, sino también tiene cuestiones políticas, ¿no? Y sobre todo la reforma del 94, que le da la posibilidad de tener controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, permite que el máximo tribunal pueda conocer y establecer esta especie de balanza, como lo dice la versión clásica de justicia, con respecto a los problemas que está viviendo la sociedad. Y obviamente, en este cambio de paradigma, también la llegada de los derechos humanos, que va a ser una ruptura, sobre todo, de la concepción que tenemos los propios juristas y que en la que fuimos socializados del derecho positivo, va a tener un paragón muy interesante. ¿Cuál? El aceptar a la dignidad humana como un eje de política pública del Estado mexicano, que eso es lo que quiere decir, sobre todo en el artículo primero. Dignidad humana como un eje. Entonces vamos a revisar qué pasa con el artículo primero. En 2011 pasó algo muy importante en materia de derechos humanos. Determina, entre otras cosas, la obligación de las autoridades de realizar un control de constitucionalidad y de convencionalidad ex oficio
entendidos como la facultad y obligación de los juzgadores y juzgadoras de considerar las normas de derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales ratificados por México. ¿Cuál consideras que es la trascendencia de esta reforma de 2011, es decir, esta ampliación en materia de derechos para la impartición de justicia en México? Bueno, yo considero que es fundamental. Creo que esto sí realmente es un cambio de paradigma, ¿no? En la reforma del artículo 1 constitucional del 2011 y en el sentido de que busca aplicar un principio pro persona. Yo no soy abogada, pero sí entiendo que esto significa aplicar el derecho que maximice, que mejor garantice los derechos, que proteja más los derechos, y esto obliga a los juzgadores realmente a tener toda una concepción pues muy amplia, no nada más de la legislación nacional, sino también de lo que está en los tratados internacionales, porque ese es el otro punto que garantiza la reforma del artículo 1 constitucional, que hace constitucional a los tratados firmados por México, los tratados internacionales. Yo llevo mi intervención al tema de pueblos indígenas y puedo decir que esto es clave, esto es fundamental. Me parece que incluso aún más que de la reforma del artículo 2, o más bien que viene realmente a fortalecer la reforma del artículo 2 que se dio en el año 2001. Esta reforma del artículo 1, al incluir los tratados internacionales, lo que viene a hacer es que tratados como el Convenio 169 de la OIT, que garantiza derechos de pueblos indígenas, y que incluso también la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que México ha firmado, de alguna forma son referentes fundamentales para juzgar en materia indígena. Entonces, esto para los pueblos indígenas, no nada más para los individuos, sino para los pueblos y las comunidades indígenas, ha abierto un campo enorme para defender sus derechos. Y por eso vemos que hoy en día, en los últimos tiempos, como lo decía Gonzalo, esta judicialización, ¿no?, de los reclamos tiene mucho que ver con demandas de pueblos indígenas, ¿no? En este momento vemos que la Corte, ¿no?, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Federal Electoral, están juzgando en una perspectiva de derechos de pueblos indígenas, y esto es un cambio radical, ¿no?, porque viene a cuestionar estas visiones positivistas de pensar el derecho nada más visto desde el ciudadano individual, y lo ve como derecho colectivo que está garantizado por la Constitución. Entonces, me parece que esto es radical, es un cambio fundamental. Es un desafío para los juzgadores. ¿Qué podemos entender para darle más elementos de juicio, Gonzalo, a nuestro auditorio sobre esto que mencionaba la investigadora, el principio pro persona? Ahora los juzgadores, tienen en la mesa no solamente todo lo que tiene que ver con los derechos que establece la Constitución, sino todo lo que ha firmado México en distintos tratados internacionales, que son muchos. ¿Qué significa esto de hacer una control de constitucionalidad y de convencionalidad ex oficio? Están obligados a ponderar y aplicar el principio pro persona. Mira, María Elena, voy a empezar con un ejemplo bastante pedagógico que yo utilizo incluso en mis clases de Derecho Constitucional, que a nosotros se nos dibujaba una pirámide donde se establecía que la Constitución era el máximo paragón, y este máximo paragón iba irradiando en diversos niveles. Ahora, yo se lo propongo a los alumnos, tenemos que hacer una pirámide invertida encima de la Constitución para entender a un nuevo mundo, que si lo queremos ver es el artículo 133 constitucional, donde reconoce la entrada de estos derechos y que obviamente van a complementar en ciertos casos lo que la legislación nacional o la legislación local no contempla en la materia de los derechos humanos. Aquí hay una cuestión que es más sofisticada incluso. Normalmente la escuela positivista decía la idea de interpretar la literalidad de la ley. En el paradigma de los derechos humanos tenemos tres cuestiones que son básicas: principios y valores. Y esto, desde mi punto de vista, sirven como un navegante de alguna manera para regir la manera en que se va a dictar o se va a establecer una cuestión de interpretación jurídica. Obviamente esto es un reto muy importante para los jueces. ¿Por qué? Porque tienen que conocer un abismo de todos los tratados internacionales que ha firmado el Estado mexicano, que si no mal recuerdo, y en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores tenemos, son 189 tratados internacionales hasta la fecha. Entonces son bastantes tratados y obviamente es un mundo que en cada disciplina va a ir generando nuevos cambios y
nuevas formas de entender la disciplina jurídica, y esto obviamente tiene un impacto social tremendo. ¿Por qué? Porque las cortes ahora, cuando lo venimos platicando, se van a convertir, además de órganos jurisdiccionales, en policy makers. ¿Qué significa esto? En instituciones que generan y que transforman la política pública del Estado mexicano. Y muchas de estas sentencias obviamente van a ser parangón para que la actuación, no nada más del Poder Judicial, sino de toda la gente que trabajamos en el Estado, tenga esta idea de que los derechos humanos son un eje propio de la política pública del Estado mexicano. Incluso lo podemos ver dentro del plan de desarrollo del Estado mexicano. Por ejemplo, cuando se le pide al juzgador ponderar y aplicar a la hora de decidir qué norma el principio pro persona, nos está diciendo que elija el que mayor protege. Háblanos de esto. Mira, la ponderación es una técnica muy interesante, sobre todo en la disciplina jurídica. ¿Por qué? Porque se pone, por ejemplo, un derecho humano, el derecho de libertad de expresión versus el derecho de asociación. Se me viene a la mente. Entonces, el juzgador, ¿qué va a hacer? ¿Qué derecho tiene más peso en el caso contextual, concreto? Entonces, esto es una... ¿Cuál protege más? Exactamente. ¿Cuál protege más la esfera? Y además, ¿cuál es el impacto que va a tener esta decisión? Porque de alguna manera, como decía la profesora, se rompe esta idea individualista que se tiene del ciudadano, y obviamente ya hablamos de grupos sociales. Entonces, esto es un avance muy importante. Incluso la propia ley de amparo, que era una de las más conservadoras desde mi punto de vista, y como decía el maestro Tena Ramírez, rompe el mito de que solo el juicio de amparo tiene efectos para la persona que lo promueve, y ahora hace una cuestión muy interesante: puede deshabilitar cuestiones que sean de carácter inconstitucional y además abarcar la protección a grupos. Entonces, es una revolución en términos genéricos de la propia disciplina jurídica y sobre todo del propio Estado mexicano, que yo creo que es donde nosotros tenemos que valorar más, ¿no? Los derechos humanos son un eje de política pública del Estado mexicano. Como decía Edgar Sosa de Jurídicas, la semana mayor en materia de justicia. Exactamente. Antes de entrar al tema indígena primero y luego entraremos al tema mujeres y justicia con equidad, me gustaría su comentario sobre la relación justicia y democracia. Voy a citar a Vargas Machuca. Dice: las injusticias se experimentan muy frecuentemente como dominación, y dado que por definición la inspiración democrática es hostil a cualquier forma de dominación arbitraria, es normal que se espere encontrar en la democracia un remedio a esa situación de injusticia, o por lo menos el procedimiento para intentarlo una y otra vez. Desde el lado de la teoría de la democracia se reconoce cada vez más que una concepción de la democracia insensible a las razones de la justicia pierde legitimidad. Puede haber democracia legítima o una democracia de calidad cuando no hay justicia de calidad. ¿Cómo podríamos entender esta relación entre justicia y democracia? Ese es un gran tema, ¿no? Que se puede abordar, ¿no?, de muchas perspectivas. Yo, de nuevo, ¿no?, como antropóloga, desde mi experiencia, pues estoy hablando desde la perspectiva de diversidad cultural, ¿no?, de justicia y de democracia. Cómo garantizar, ¿no?, que los pueblos indígenas, insisto, en pueblos indígenas realmente accedan a la democracia, ¿no?, incluso en términos de la democracia electoral, la democracia política. Y aquí hay una demanda muy interesante, que es un gran reto también para la propia legalidad, el reconocer otras maneras de elegir autoridades, ¿no? Desde por ejemplo, en el caso de Oaxaca se habla de los usos y costumbres para elegir autoridades, y es algo que no nada más está sucediendo en Oaxaca, en el caso de Michoacán también. Entonces, ¿qué es lo que están planteando aquí los pueblos indígenas? Pues en el fondo están buscando discutir este concepto homogéneo de democracia. Están hablando de una democracia participativa, una democracia también ciudadana, en donde conseguir que sus voces sean escuchadas, y de que incluso no nada más a través de partidos políticos puedan acceder al poder, pues esto conlleva un elemento de la lucha por la justicia. O sea, yo creo que la justicia hay que verla desde las demandas propias de los sectores
particulares, ¿no? Sean o no pueblos indígenas. La justicia no es algo abstracto, son principios, son valores, pero cómo la definimos tiene que darse a partir de contextos particulares en el cual están los grupos sociales. Entonces, la justicia que puedan estar exigiendo, ¿no?, ciertos grupos de mujeres o ciertos los estudiantes o ciertos sectores, pues hay que verla desde sus propios contextos, cuáles son las demandas y en qué medida estos espacios para hacer valer estos reclamos estén recogiendo esas demandas. Si sumamos los grupos indígenas, diversidad de género, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, es decir, como grupos vulnerables en acceso a la justicia, pues sería la mayoría de la población, Gonzalo. Es decir, ¿qué pasa con la justicia y la democracia? ¿Por qué avanzamos por un lado, pero hay, digamos, vacíos en esta democracia nuestra y diría de toda la región? Y una de las cosas que más nos duele tiene que ser precisamente o tiene mucho que ver con el tema de justicia. Mira, sobre todo en el origen, la justicia es una de las instituciones, si nosotros pensamos la dinámica de la división de poderes, o es la única institución que no es de origen democrático. Esto es muy interesante. ¿Por qué referir esto? ¿Por qué? Porque es de un origen republicano. Por eso, a excepción de Bolivia, que sí se pueden elegir los jueces, el nombramiento de los jueces se apela a una cuestión que es más relevante todavía, al conocimiento. Una vez que tenemos al saber, incluso algunos politólogos italianos y juristas le llaman la juristocracia, que es la nueva forma en que los tribunales constitucionales se convierten en la última palabra, sobre todo en un sistema político como el nuestro. ¿Y esto qué tiene que ver? Con una concepción de la democracia que tenemos, que también es bastante conservadora, la democracia procedimental, que implica la regla de mayoría y el famoso votas y te vas. Yo creo que tenemos que pensar en una idea de democracia deliberativa, que es una democracia dialogante, incluyente, que reconoce multiculturalidad y que obviamente tiene un aspecto constitucional muy interesante. Sobre todo va a ser el paragón, si lo vemos de manera externa, de cuáles son los límites al poder, que eso es una referencia muy interesante de los derechos humanos. Los derechos humanos van a ser el límite del poder estatal, y a lo interno, cómo se dan los procesos de organización del propio Estado. Y en esta dinámica el propio Poder Judicial está en un proceso de transformación muy interesante. ¿Por qué? Para ser el poder más vertical y el poder con una mayor tradición de corte cerrada, vamos a decirlo así, frente a la sociedad. La gente hace 50 años, y nosotros lo vemos, no tenía ni concebía la noción del Poder Judicial, y era un Poder Judicial acotado, también que el Congreso mexicano, porque teníamos un presidencialismo que lo hacía todo. También el propio desarrollo democrático nos da cuenta a una nueva corte que está aprendiendo a ejercer sus poderes, y que obviamente esto a la sociedad le va a dar insumos muy interesantes para ir a demandar sus protestas o ciertas situaciones que los afectan. Y esto es muy, muy relevante, sobre todo porque antes no se tenía esta vía. ¿Cómo, qué experiencia, qué saberes, qué valores tiene que tener un juez, tomando en cuenta que las sentencias tienen un poder individual y colectivo que impacta en la vida de las personas y conforman la identidad misma del Poder Judicial? Es decir, es un actor muy importante en la democracia. Yo te pregunto, investigadora, ¿cómo tiene que ser un juez? Tiene esta facultad de decidir en la vida de una persona, decidir entre si se violó o no se violó la norma. Tiene ahora los tratados internacionales, tiene ahora en su escritorio también los derechos que contempla la Constitución, está obligado a ponderar, está obligado a aplicar el principio pro persona, pero ¿cómo tiene que ser ese juez para realmente impartir justicia y luego hacer un diagnóstico de nuestros jueces? Bueno, te lo voy a decir como yo lo veo, ¿no? Como persona, como académica, de nuevo, no como abogada. No sé si hay los requisitos que se pidan para ser juez, pero a mí algo que me parece fundamental es una cuestión de ética personal, profesional, de que realmente, como bien lo dices, están
asumiendo una decisión que va a afectar a la vida de las personas. Obviamente un asunto de conocimiento, ¿no? En una perspectiva bastante amplia, actualizada, ¿no? En el caso concreto que estamos viviendo, como lo está diciendo Rolando, ¿no? Los cambios que han habido, tiene que estar totalmente actualizado. Incluso no tan conservadora, yo me atrevería a decir. Una nueva mirada sobre una mirada no conservadora. Y también pienso, pues, digamos, no podemos olvidar que estamos en sociedades donde hay exclusiones, hay gente que vive en situación de mayor vulnerabilidad, falta de elementos para acceder a la justicia. Entonces tiene que contemplar estos contextos en los cuales los actores se sitúan ante la justicia. No puede ser una persona que tache y que vea a todos de la misma manera. No todos son iguales ante la ley. Entonces este principio de la igualdad hay que meterlo junto con el principio de la equidad, que no es lo mismo que igualdad, y ser capaz entonces de poder ubicar los contextos, la sensibilidad, y en términos muy concretos, yo insisto de nuevo con pueblos indígenas, porque en este país hay una deuda histórica con los pueblos indígenas, que vamos a hablar más adelante sobre eso, pues el conocer, el abrirse a comprender otras visiones, otros valores, otras normas jurídicas. Entonces esto implica cuestionar, ¿no? O sea, el comprender que su propia valoración de la vida probablemente no es la misma que tienen otros actores, otros grupos sociales, y que eso hay que ponerlo en la balanza y hay que comprender en qué contexto se cometen ciertos tipos de delitos. No se puede juzgar de la misma manera a una persona que por una necesidad absoluta probablemente comete un delito, ¿no? de trasiego de drogas, ¿no? Como sucede con muchas mujeres indígenas en la cárcel, presas, condenadas a 30 años de prisión, cuando se vieron obligadas a hacerlo, como si fuera una simple persona que efectivamente comete este delito. Entonces, yo creo que un juez tiene que tener sobre todo una gran dignidad, tiene que ser también independiente, no tiene que estar, respondiendo a intereses de otro tipo. Y bueno, en ese sentido, la pregunta que uno se hace también es cómo podemos vigilar a los jueces. Es decir, el juez tampoco es un todopoderoso, entonces tiene que rendir cuentas a la sociedad y la sociedad tiene que poder también exigirle cuentas. Nuestros jueces. Mira, lo más interesante y sobre todo, así como hay críticas respecto a la conducta de los políticos, no hay que olvidar una cosa, todos somos seres humanos, ¿no? Y en ese sentido va a ser un elemento muy contextual, y yo creo que el perfil más idóneo es esta idea de que el juez sea una persona preparada y una persona culta. Y en este sentido, para ofrecer un poco a Jorge Luis Borges, la idea de que sea un ciudadano global. Y cuando hablamos de un ciudadano global o cosmopolita, nos da que conoce varios crisoles de la sociedad, y si nosotros vemos que México es un estado que representa a su vez a muchas naciones, hay diferentes Méxicos, y esos diferentes Méxicos, el juez tiene que tratar de entender la cosmovisión, las prácticas culturales y los valores. No es lo mismo los valores en el norte de nuestro país que en el sur, que en el centro, o incluso también otro fenómeno más interesante, de la propia población migrante, ¿no? Entonces, México de alguna manera representa un reto bastante complejo para un juez. ¿Por qué? Porque ahora, debido a este fenómeno que platicaba de la judicialización de la política, los jueces son los que tienen la última palabra y tratar de institucionalizar el conflicto social en un contexto bastante complejo debido a la globalización, al capitalismo salvaje y todas estas dinámicas que hoy en día se van dando y que van haciendo cada vez a una sociedad más compleja desde mi punto de vista. Hoy se le pide a los jueces quitarse ciertos lentes, por ejemplo, en materia de justicia para las mujeres, estos lentes que no les permiten ver a una persona. Es decir, existen los prejuicios, los estereotipos. Les vamos a presentar el protocolo que le propone la Suprema Corte a los juzgadores. Se llama Protocolo para juzgar con perspectiva de género y tiene como propósito atender las problemáticas detectadas y las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Campo Algodonero, que es terrible, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, relativas al ejercicio de control de convencionalidad. ¿De qué se trata esto? Vamos a ir a nuestro reportaje sobre mujeres y el acceso a la justicia para regresar y entender qué pasa con estos lentes que le impiden a ciertos juzgadores ver del otro lado una persona.
Voces de la democracia. Entre las leyes que protegen a la mujer en México se encuentran la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de género en los ámbitos público y privado. Los principios que rigen su aplicación son la igualdad, la no discriminación y la equidad. Existe también la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tiene por objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo integral y sustentable, que fortalezca la soberanía y el régimen democrático. Voces de la democracia. Vamos a hablar de dos normas que protegen a las mujeres y luego hablaremos del protocolo y lo que le recomienda la Suprema Corte de Justicia a los jueces para valorar a la hora de que se enfrenten con un caso en donde los derechos de las mujeres estén relacionados o estén presentes. Las leyes que protegen a la mujer, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, tiene como propósito, como decía el reportaje, garantizar y regular la igualdad de género. La igualdad de género en este país. Pues en este país tiene muchos problemas la igualdad de género. En primer lugar hay que hablar del tanto principio, que se hizo una norma. Tanto que se hizo una norma, ¿no? Digamos, lamentablemente, ¿no? En términos estructurales, ideológicos, la discriminación y la vivencia de la violencia que viven las mujeres en todos los sectores sociales, no es nada más un asunto que compete a los sectores marginados, es un hecho tremendo, terrible. Hay que hablar del término de la equidad. No es nada más un asunto de la igualdad, sino para llegar a la igualdad hay que... Ni siquiera se entiende bien el concepto. Ni siquiera se entiende. Bueno, en términos de la equidad es que hay que reconocer las diferencias, ¿no? Las diferencias sexogenéricas, ¿no? Que definen a lo que es el hombre, lo que es la mujer, y que de alguna manera marcan que situaciones que hacen difícil, ¿no? Adquirir que las mujeres, por ejemplo, en términos de su asunto biológico, son las mujeres las que paren, se tiene que reconocer una serie de diferencias para, en términos laborales, por ejemplo, que el reconocimiento que hay de que la mujer pueda tener ciertos meses de libre para cuidar al hijo. Esto es un asunto de equidad para poder llegar a la igualdad de género. Hay que reconocer entonces la diferencia, pero también esa equidad implica una cuestión cultural. A mí me parece que esta ley es fundamental, es otro de los grandes logros del movimiento social. Hay que decir también que todas estas leyes no son, digamos, no se conceden de manera gratuita, son logros de los movimientos sociales, de los derechos de las mujeres, de los movimientos feministas, y que están apuntando a un punto central, ¿no? De la vida de cada mujer en términos de las múltiples violencias que se viven. No es nada más un asunto de la violencia doméstica, sino que estas violencias van vinculadas con cuestiones también estructurales. Digamos, si bien todas las mujeres viven violencia, la manera en que se vive es distinta de acuerdo a sus condiciones sociales, económicas y también culturales, ¿no? Un juzgador tendría que revisar entonces, investigadora, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, pero también la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero muchas otras normas que están contempladas en los tratados internacionales. En el protocolo que le propone la Corte a los juzgadores, le dice lo siguiente, y vamos a revisar contigo, Gonzalo, si es que los juzgadores están observando esto o no. Dice, este protocolo constituye un instrumento que permite a quienes tienen a cargo la labor de impartir justicia identificar y evaluar en los casos sometidos a su consideración lo siguiente: los impactos diferenciados de las normas, la interpretación y aplicación del derecho de acuerdo a los roles estereotipados sobre el comportamiento que debe tener un hombre y el que debe tener una mujer, las exclusiones jurídicas producidas por la construcción binaria de la identidad de sexo y o género,
la distribución inequitativa de recursos y de poder que deriva de estas asignaciones, la legitimidad del establecimiento de tratos diferenciados en las normas, resoluciones y sentencias. Nuestros juzgadores están observando esto cuando tienen el caso concreto de una mujer. Yo creo, María Elena, que es muy interesante entender que es un paso que se va dando de alguna manera lentamente y que obviamente al momento en que les llega a sus oficinas, a los juzgadores, es una sorpresa para ellos. Vamos a ver que no, o la gran mayoría de los juzgadores no tiene estudios de posgrado, entonces esto obliga a que solamente la referencia del mundo que tienen es lo que aprendieron en la licenciatura, y en esas épocas no existía esto. Entonces, lo más importante para nosotros que es un proceso donde el juzgador va aceptando y va modificando su propia conducta. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos hemos sido socializados en un conjunto de ciertos valores. Claro. Si nosotros nos damos cuenta un poco en dónde nace o en qué punto histórico, nos vamos a tener que regresar a Grecia y a Roma. Si nosotros entendemos la noción de la palabra familia, que significa esclavos, donde la mujer, los niños y la gente que trabajaba para el Señor, todo eso era parte, su propiedad. Entonces nosotros vamos reproduciendo ese esquema y obviamente por eso tenemos, hace poco vea lo que dice un exdiputado priista, ¿no? Que las normas jurídicas y las mujeres están hechas para violarlas. Entonces, este proceso es muy interesante para nosotros y bastante sofisticado para hablar el sesgo cultural que tenemos. Entonces, es un doble proceso donde el juzgador acepta interpretar la norma jurídica bajo estos cánones o esta determinada política y, por otro lado, aceptar que eso que está haciendo tiene razón. No, y además el tema, eso, de que está obligado a entrarle. O sea, está obligado, porque la Constitución así lo señala, es una obligación. Yo ahí lo que también quiero decir, ¿no? Efectivamente, estas arraigadas ideologías de género, pero estas arraigadas ideologías de género no justifican, no deben de justificar el desconocimiento, ¿no? de que hay normas, de que hay leyes y que obligan a actuar de otra manera. Y desgraciadamente vemos, ¿no? En casos muy recientes, ¿no? Involucrando partidos políticos, contratas de mujeres, cómo se resuelve. Es decir, está la norma, están todos los elementos para que se juzgue de determinada manera y resulta que pues se va por otro lado a la hora de la aplicación. Pero bueno, en términos, nosotros haciendo investigación en regiones indígenas hemos visto con juzgadores, ¿no? La manera en que estas ideologías de género se ponen por encima a una mujer que es violada, cuando la tiene que revisar un médico y la mujer dice, es que yo no quiero que me revise un médico, quiero que sea una mujer, y le dicen, pero ¿qué no te violó un hombre? Entonces, este es el caso por cierto, de Inés Fernández, este caso que llegó hasta la Corte Interamericana, pero digamos, esto sucede, desgraciadamente es la norma. Entonces yo lo que no sé es de qué manera trabajar para cambiar este marco cultural, estas ideologías de género, que como bien dice, son los juzgadores no van a juzgar sin tener en cuenta estas ideologías de género. ¿Cómo hacer para que esto realmente cambie y que la ley no sea un abismo el que haya con las prácticas? No se trata solamente de un asunto jurídico. Entonces, ¿qué les parece? Estamos a punto de llegar a la etapa final del programa, pero vamos a descubrir en las próximas líneas, en el siguiente reportaje, el tamaño, pues digamos, de vacío que hay en materia de justicia para nuestros pueblos indígenas. Vamos y regresamos. Voces de la democracia. Según el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, y la ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. Asimismo, la ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas y los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, así como zonas turísticas y otras áreas de importancia para la recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas. También promoverá, proteger y promover el desarrollo de las lenguas indígenas,
y cuando se haga necesario, el tribunal se asegurará de que los indígenas cuenten con traductores. Voces de la democracia. Históricamente, las personas y pueblos indígenas han sido víctimas de procesos en los que no se consideran sus lenguas, sus especificidades culturales, ni su frecuente condición de marginación y exclusión social, lo que en la mayor parte de las ocasiones ha redundado en condenas injustas o excesivas, así como en el quebranto de las instituciones propias de los pueblos, se dice en este protocolo de la Corte para los Juzgadores sobre los derechos indígenas. Rodolfo Stavenhagen, que también se cita en este documento, sintetiza así la problemática de los pueblos indígenas en materia de justicia. En diversas esferas hay una incomprensión con respecto a los derechos indígenas, ligada a la persistencia de prejuicios y actitudes discriminatorias cuando no racistas. Más preocupante resulta la oposición al pleno disfrute de sus derechos, que proviene de diversos intereses económicos privados nacionales e internacionales. Estos intereses se centran en la propiedad de la tierra y la explotación de los recursos naturales, sobre todo los bosques, el agua y los recursos del subsuelo. Con frecuencia están coludidos con las estructuras del poder político para obstaculizar el avance de los derechos humanos de los pueblos indígenas en los estados. Se necesita mostrar mayor voluntad y capacidad política para construir mecanismos y estructuras eficientes que logren promover realmente y no solamente simular en materia de derechos. ¿Cómo describirías tú, María Teresa Sierra, siendo tu tema de investigación, el no acceso a la justicia de los pueblos indígenas en este país? Bueno, yo creo que primero, retomando esa cita muy bien formulada del doctor Rodolfo Stavenhagen, yo creo que hay una gran distancia, una brecha enorme entre lo que son las normas, lo que son las leyes, lo que se ha avanzado en términos de reconocimiento y lo que son las prácticas. Y yo creo que en el caso concreto de pueblos indígenas esto es algo de cada día, ¿no? Y que, como él bien lo dice, los pueblos indígenas no acceden a la justicia. Y aquí hay dos niveles, ¿no? El nivel del acceso a la justicia individual, como individuos, ¿no? Que se enfrentan como personas que se enfrentan a estas, digamos, contextos en donde no se reconocen sus lenguas, ¿no? Acceden a una justicia en otra lengua, porque no significa que hables la lengua, no necesariamente quiere decir que la domines, que la comprendas, desde otros valores que imponen las normas, porque las normas se pretenden universales y no se tiende a reconocer que hay otros valores y otras normas en las comunidades indígenas, y además en una condición de clase en desventaja. Además, la condición de género interviene también. Entonces, las cárceles están llenas de indígenas presos por cuestiones que no debería de ser, ¿no? Y bueno, hay en ese sentido el protocolo de acceso a la justicia para pueblos indígenas exige que haya garantías, ¿no? En términos de traductores, en términos de que se reconozca su cultura para acceder a la justicia. Pero este es un nivel, el nivel del acceso cotidiano, del cual podríamos dar algunos ejemplos. El otro nivel es el reconocer que los indígenas tienen sus propias instituciones de justicia y que también tienen que reconocerse como espacios donde se toman decisiones. Y no puede ser que se juzguen las comunidades y que después se pase a la justicia del Estado y se desconozca esto. Yo voy a hablar de un caso reciente, actual, que nos muestra esta complejidad, que es el caso del yaqui Mario Luna, que hoy en día está preso a pesar de que una resolución de la Suprema Corte de Justicia le da el derecho al pueblo yaqui de que se pare la construcción del acueducto Independencia allá en su zona para que no se quite el agua de su río. Pues resulta que esta persona, el Mario Luna, ha sido encarcelado supuestamente porque él cometió un delito al participar en la detención de otro indígena yaqui. Y resulta que lo que sucede es que la tribu yaqui hizo justicia
porque esta persona a la que lo acusa cometió un delito, agredió a miembros de la misma tribu, y las resoluciones de la tribu no están siendo reconocidas por el juzgador. Entonces se detiene a esta persona. ¿Por qué? En el fondo se detienen. Se desconoce la justicia que están haciendo las autoridades yaquis, que tienen su propio sistema de justicia. En el fondo se criminaliza a alguien que ha sido un defensor de los derechos humanos para defender el que se construya este acueducto, y de esa manera pues se echa para atrás y se violenta también un acuerdo mismo de la Suprema Corte de Justicia. Entonces uno dice aquí, bueno, ¿de qué justicia estamos hablando para los pueblos indígenas? Y estamos viendo que este caso de los yaquis es uno entre muchos otros en donde hoy en día el territorio, los recursos naturales de los pueblos indígenas, que son la garantía para su propia sobrevivencia, está amenazado. Y en ese sentido no se está garantizando la justicia, y bueno, en muchos de estos casos están llegando también ante la Corte. Entonces, la dimensión de la problemática del acceso a la justicia para pueblos indígenas hay que verla tanto de lo que es sus propios sistemas de justicia, que el Estado tiene que respetar, no nada más las leyes, sino en las prácticas, las garantías de acceso a la justicia del Estado, porque también son ciudadanos y se les tiene que reconocer en sus derechos individuales que garanticen el hablar su lengua y el reconocer sus sistemas normativos, y el que también que no se esté penalizando a quienes estén defendiendo estos derechos. De hecho, en efecto, este protocolo que le recomienda a la Corte a los juzgadores le pide acciones afirmativas, tiene que ver con derechos, todos son derechos, le pide acciones afirmativas que puede adoptar el Poder Judicial de la Federación, dice, y esto implica para los juzgadores una actitud proactiva que comprende garantizar el auxilio de intérpretes idóneos, ampliar criterios de admisión y desahogo de pruebas, tomar en cuenta las diferencias culturales, admitir la jurisdicción indígena en la resolución de sus conflictos internos, en tanto se apegue a los derechos humanos, proteger de manera especial sus tierras, territorios y recursos, verificar que las poblaciones y colectivos indígenas sean consultados cuando se toman medidas susceptibles de afectarlos, aceptar los actos jurídicos realizados de conformidad con sus sistemas normativos, en particular las elecciones de sus autoridades. Cuando estos respeten los derechos humanos, garantizar la existencia de peritos intérpretes, al menos en los juzgados y tribunales ubicados en estados con población indígena, generar información estadística sobre el acceso a la justicia federal de personas y comunidades indígenas, entre otras. Lo que se está pidiendo al juzgador es que cambie ciertas concepciones del derecho, dice, y ampliar la mirada sobre las instituciones de justicia y su papel, el papel que tienen en la sociedad. Desde tu punto de vista, Gonzalo, estas recomendaciones, este nuevo mandato, esta nueva orden de la Constitución, está siendo observada por nuestros juzgadores, en particular respecto a ciertos grupos vulnerables como los grupos indígenas, pues hay más omisión que para otros grupos de mexicanos vulnerables. Mira, María Elena, yo creo que el Estado mexicano tiene que dar un paso más importante, y no simplemente por lo que diga el texto constitucional, sino de facto a reconocerse como un Estado multicultural. ¿Y esto qué implica? Reconocer formas de gobierno diferentes a la estructura clásica que tenemos como el municipio. La forma del autogobierno en el fondo tiene un espíritu muy interesante, de establecer su propia forma de entender ese pequeño núcleo social y además tener su propio sistema jurídico. Esto de alguna manera nosotros lo podemos ver ya en constituciones como la boliviana. Por ejemplo, los pueblos hacen sus propias declaraciones, su propia cosmovisión, y de alguna manera así establecen su forma de vida. No hay que olvidar una cuestión muy interesante, que el propio origen de la palabra constitución no es esta norma jurídica que conocemos, N cantidad de artículos, sino que es una forma de vida. Entonces, esto es muy interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano, a la vez, y eso también es una falla clásica, que pensamos que el Congreso emite una ley y así se cambia la realidad, que eso es una falacia, tiene que ir acompañado por una política pública que ayude a materializar este tipo de cuestiones y que se reconozca la autonomía de los pueblos indígenas y que se forme una nueva forma dentro del Estado. Yo creo que en este caso, y eso refiero a una sentencia que es muy interesante por parte del Tribunal Electoral, la sentencia de Cherán, se reconoce la posibilidad de establecer este gobierno de usos y costumbres, pero desde mi perspectiva yo sería un poquito más aventurado a decir que hay que reconocer la institución misma
del autogobierno de pueblos indígenas, y no nada más de pueblos indígenas, sino también de comunidades afrodescendientes que tienen sus propios sistemas de valores, sus propias creencias y su propia forma de entender el mundo. Entonces, cuando México dé ese paso, estaremos posiblemente cumpliendo lo que dice este protocolo. De alguna manera, solo estamos viendo un solo lado de lo que necesita hacer el Estado mexicano y ir rompiendo con muchos tabúes que tenemos como sociedad. Y tú mencionabas, a manera de cierre, el tema cultural. Sí, la Constitución hay que entenderla como cultura. De alguna manera, la Constitución mexicana es un reflejo de lo que somos, una radiografía ética, una radiografía que habla acerca del espíritu que somos. Y en este pueblo que es multicultural, donde tenemos N cantidad de raíces, entonces eso habla de reconocernos con nuestras diferentes, con nuestra cosmovisión y con la manera particular de entender la vida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vivir en un centro de desarrollo urbano como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, a una comunidad donde tiene su propio sistema de valores, y tan digno es el ciudadano de aquí como el de allá. Muy bien. Tu conclusión, por favor, María Teresa. A mí me parece que es muy importante que se hayan hecho avances fundamentales en términos constitucionales que hay que reconocer, y que efectivamente encontremos que en la Corte, en la justicia, hay apertura, ¿no? Hemos visto que hay apertura y hay que reconocerlo, pero al mismo tiempo es un contrasentido lo que vemos, que se están dando una serie de reformas estructurales que están minando las bases de reproducción de los pueblos. Estoy hablando en concreto de pueblos indígenas. Están realmente afectando sus recursos naturales, están afectando sus territorios. La ley habla de consulta y esto no se está haciendo. Entonces, lo que vemos es como una política esquizofrénica desde mi punto de vista en términos de lo que es la demanda de justicia y las leyes. Una gran distancia entre la ley y su aplicación, y por eso la gente lo vive así, y me parece que esto nos puede llevar a un caos. El reconocer, ¿no?, que más bien que podríamos realmente garantizar los derechos a pueblos, a pueblos indígenas, a sectores vulnerables, de una forma mucho más incluyente, pues es un beneficio para todos, es para que este país viva en otras condiciones, pero esto significa también cambios estructurales, porque la tremenda desigualdad en la que vivimos para garantizar estos derechos económicos, sociales y culturales, pues esto tiene que quedarse, y no nada más tiene que ser parte de una propuesta que va en beneficio de ciertos sectores de la población. Es decir, hemos avanzado, todavía nos falta, estamos pues en luz y sombra. Yo te agradezco mucho, María Teresa Sierra, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, por estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Gonzalo Farrera, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, por explicarnos. Gracias, Gonzalo. Gracias, nuevamente. Gracias a usted por acompañarnos en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hasta la próxima.